Hola, somos el grupo número 14 UFO Development, compuesto por 9 integrantes de la Tecnicatura en Programación de la UTN San Rafael Mendoza. A continuación, presentaremos nuestro proyecto integrador de la cátedra Fundamentos de Programación 1, el cual consiste en un juego de preguntas basado en la recopilación de conceptos básicos de teorías dictadas a lo largo del semestre en las diferentes cátedras. Este no solo evalúa los conocimientos de programación, sino que también ofrece un método interactivo y eficaz de aprendizaje, reforzando conceptos a través de la práctica mediante un juego. El juego está diseñado para evaluar y consolidar conceptos fundamentales y básicos de Python, Java y JavaScript, garantizando que el usuario reciba un feedback inmediato y preciso sobre sus conocimientos. El programa presenta una interfaz de texto en la que los jugadores pueden seleccionar entre diferentes lenguajes de programación para responder a preguntas, registrar su puntuación y visualizar un listado de mejores jugadores. Básicamente, el objetivo de nuestro programa es, mediante la implementación de preguntas específicas para cada lenguaje mencionado, permitir al jugador adaptar la experiencia de acuerdo a su interés o necesidad de estudio. El desarrollo de este video se llevará a cabo según la división del código en 9 partes que irán explicando mis compañeros a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como bien les comentaba mi compañera, el algoritmo que desarrollamos consiste en un juego de preguntas sobre los diferentes lenguajes que fuimos viendo a lo largo de este semestre en las diferentes cátedras, que incluye un menú principal, con opciones para jugar, ver los mejores jugadores y salir del programa. Yo me encargaré de dar una descripción breve de acerca de la estructura general del algoritmo mencionado. El mismo va a comenzar con una declaración de variables para el control del juego. Va a contar con variables de tipo entera, tales como men, m, r, d, así también como core, int, puntuación. Y variables de tipo cadena, que serán num y j, para controlar el menú, la partida, las puntuaciones y los nombres de los jugadores. Contará con un arreglo de tipo J, que se va a encargar de almacenar a los jugadores. Una inicialización de variables, donde m se inicializa a 1, en donde esta variable es la variable de control principal del juego, y nos va a indicar que el juego está activo. B se inicializa a 0 y contabiliza el número de jugadores registrados. Luego tendremos lo que es el bucle principal mientras. Este bucle controla la ejecución del juego mientras m sea 1, es decir, mientras el juego esté activo. Dentro del bucle se muestra el menú principal usando la función mostrar menú principal y se procesa la opción seleccionada por el usuario. Esta función muestra un mensaje de bienvenida de nuestro grupo, como lo están viendo ahora en pantalla, y el menú principal con 3 opciones, que van a ser jugar, ver mejores jugadores y salir. El algoritmo va a leer la opción ingresada por el usuario y la devuelve. Dependiendo de la opción seleccionada, se ejecutan 3 diferentes acciones. Caso 1. Llama a iniciar juego para comenzar la partida. Caso 2. Vamos a tener mostrar mejores jugadores para mostrar la lista de los mejores jugadores. Y caso 3. Cambia m a 0, lo que termina el bucle principal y finaliza el programa. Vamos a tener de otro modo, informa al usuario que la opción no es válida.
Así también vamos a tener funciones tales como la función iniciar juego, en donde ésta permite al jugador elegir el lenguaje de programación para las preguntas, tanto de Python como Java y también JavaScript. Utiliza bucles y funciones específicas que más adelante mis compañeros les explicarán de forma detallada de cómo realizar las preguntas y evaluar las respuestas, calcular y mostrar el número de respuestas correctas e incorrectas, así como la puntuación total y un registro del nombre del jugador si obtiene una puntuación mayor que 0. Funciones como pregunta Python, pregunta Java y pregunta JavaScript, que la vamos a ver acá. Pregunta Python, pregunta Java y pregunta JavaScript. Son funciones que contienen preguntas específicas para cada lenguaje de programación. Evalúan las respuestas del usuario y actualizan los contadores, core, int, puntuación, según corresponde. Y también tenemos por último lo que correspondería a la función mostrar mejores jugadores. Esta utiliza el arreglo J para almacenar y mostrar los nombres de los jugadores. Vamos a tener que el algoritmo está estructurado de manera modular y utiliza funciones para organizar y reutilizar el código de manera eficiente. Cada función cumple un rol específico dentro del juego, desde la gestión del menú hasta la realización de preguntas y la visualización de resultados. Esta estructura facilita la comprensión y el mantenimiento del código. Además, proporciona una experiencia de juego interactiva y educativa sobre conceptos de programación dadas en clase. Esto será un breve resumen sobre la estructura general del algoritmo realizado. A continuación, mis compañeros irán profundizando qué hace cada parte del código. Hola, ¿qué tal a todos? En este caso yo voy a explicarles un poco acerca del proceso principal de este juego llamado juego de preguntas, detallando cómo se controla el flujo del juego a través de un bucle principal y cómo se manejan las diferentes opciones del menú. Bueno, ahora le voy a hacer una explicación detallada del proceso principal. A este proceso principal lo llamamos juego de preguntas. Acá se inicializan las variables y se controla el flujo general del juego. Como lo explicaron anteriormente, utilizamos variables enteras, como por ejemplo men, m, r, para el control del menú, el bucle del juego y los contadores. También se define un arreglo j para poder almacenar los nombres de hasta 100 jugadores. Bueno, ahora le voy a explicar un poco acerca del bucle principal del juego y el control del flujo. El bucle principal del juego es un mientras que se va a ejecutar siempre que la variable m sea igual a 1. Dentro de este bucle se muestra lo que sería el menú principal y se lee la opción seleccionada por el usuario. Ahora voy a describir un poco las acciones según la opción seleccionada por el usuario. Bueno, en caso de que el usuario seleccione la opción 1, elija el número 1, se llama a la función iniciar juego. Esta función maneja la lógica para iniciar una nueva partida haciendo preguntas y registrando los resultados. Bien, la opción 2, ver mejores jugadores. Si el usuario selecciona el número 2, se llama a la función mostrar mejores jugadores. Esta función muestra una lista de los jugadores con las mejores puntuaciones almacenadas en el arreglo J. Bien, ahora, la opción 3. Si el usuario selecciona el número 3, se asigna valor 0 a la variable m, lo que hace que el bucle principal finalice el programa. Antes de mostrar el ejemplo de la opción 3, voy a mostrar lo que sería
una opción inválida, la cual nosotros lo que hicimos es tomar como opción inválida cualquier otro número que no coincida con estas tres opciones, la 1, la 2 y la 3, la cual lo que va a hacer es que se vuelva a mostrar el menú principal y volviendo a tirar las distintas opciones, jugar, ver mejores jugadores o salir. Por ejemplo, yo en este caso pongo el número 4 y acá vemos que nos arroja opción no válida y nos vuelve a arrojar el menú principal. Ahora sí, voy a colocar lo que sería el número 3 y ahí vemos que la ejecución se finalizó. En resumen, el proceso principal del juego de preguntas maneja el flujo del juego mostrando un menú principal y ejecuta las opciones basadas en la selección del usuario. Esto se logra mediante el bucle mientras, que se repite hasta que el usuario decide salir del juego. Vamos a desglosar la función mostrar menú principal línea por línea para entender su funcionamiento detalladamente. Comenzamos con la línea 25, acá, donde documentamos función para mostrar el menú principal. Este comentario indica que el siguiente bloque de código define una función cuya finalidad es mostrar el menú principal del juego. En la línea 26 se define una función llamada mostrar menú principal que desenvolverá un valor entero men. Este valor será la opción seleccionada por el usuario en el menú. En la línea 27 se documenta entre barras mensajes de bienvenida y opciones del menú. En la línea 28, declaración de la variable, definir un men como entero. O sea, se define tipo de variable como entero. En la línea 29 es donde las siguientes líneas son responsables de mostrar mensajes en la pantalla, construyendo así el menú visualmente. O sea, de la línea 28 hasta la 51, escribir las opciones del menú. La línea 29, 30, 31, 32 es donde se evalúa la expresión y se muestra en pantalla el resultado, hasta llegar a la línea 51, que se espera que el usuario ingrese un valor y presione siguiente. En la línea 52 es donde leer la opción del usuario. Leer men, después de mostrar todas las opciones, se utiliza leer para capturar la entrada del usuario y almacenarla en la variable men. En la línea 53, más abajo, fin de la función. Esta línea indica el final de la función mostrar menú principal. O sea que llegando al final, en la línea 52, cada llamada a escribir imprime una línea de texto en la pantalla. Este bloque de código construye la interfaz del menú principal con una bienvenida y una breve descripción del juego y las opciones disponibles para el usuario. Para resumir, la función mostrar menú principal no toma parámetros. Dentro de la función se declara una variable men para almacenar la opción seleccionada por el usuario. Se muestran varias líneas de texto que forman la interfaz del menú principal y finalmente se lee la opción elegida por el usuario y se almacena en men, que es devuelta por la función. En resumen, la función mostrar menú principal presenta el menú principal del juego en pantalla y permite al usuario seleccionar una opción y retomar la opción seleccionada. Hola, muy buenas a todos. Yo les voy a explicar detalladamente la función de pregunta en Java en nuestro sistema de juego de preguntas sobre Java, así como también de cómo funciona y cómo se manejan las respuestas de los usuarios, incluyendo la actualización de los contadores de respuestas correctas e incorrectas y la puntuación. Bien, comencemos con la función pregunta en Java, la cual desempeña un papel fundamental en nuestro sistema al gestionar las preguntas relacionadas con Java y evaluar la respuesta de los usuarios de manera efectiva. La función de pregunta en Java muestra al usuario una pregunta específica relacionada con Java, como ¿qué palabra clave se usa para definir una clase en Java? El usuario tiene la opción de seleccionar una respuesta de las opciones proporcionadas, como 1 class, 2 definir, 3 def y 4 function. Una vez que el usuario seleccione su respuesta, la función pregunta Java comparará esta respuesta con las respuestas correctas almacenándola en nuestra base de datos. Si la respuesta es correcta, actualizará el contador de respuestas correctas aumentando la puntuación del usuario. En cambio, si la respuesta es incorrecta, incrementará el contador de respuestas incorrectas. Veamos cómo funciona el programa. En mi caso voy a elegir la opción 1, que sería class. Bien, ahora me estaba haciendo otra pregunta. Voy a elegir la opción 3, que sería int.
Bien, ahora me está haciendo una tercera pregunta que sería ¿cuál de las siguientes opciones es el método correcto para imprimir textos en la consola? Voy a elegir la opción 2. Vieron que me está diciendo que tuve 3 correctas y ninguna incorrecta y que tuve un puntaje de 30. Ahora me está diciendo que ingrese mi nombre. En mi caso voy a poner un nombre random que sería Felipe. Vamos a poner Felipe. Felipe se ha registrado en los mejores jugadores, me está diciendo el programa. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera equivocado? Vamos a averiguarlo. Vamos a poner que si quiero volver a jugar, la opción 2 que sería Java. Vamos a elegir class como una correcta y la otra vamos a poner boolean y print hello world. Ahora me está diciendo que tengo una respuesta correcta y tengo 2 incorrectas, que tuve un puntaje de 10. El programa está tomando bien las respuestas correctas e incorrectas. Esto se debe al contador core, respuestas correctas, y inc, respuestas incorrectas, que se utiliza para llevar un registro detallado del rendimiento del usuario. La puntuación total del usuario se almacena en la variable puntuación, que sería esta. Bien, la cual que se incrementa en función de las respuestas correctas y afecta la clasificación del usuario en el sistema. La función pregunta Java garantiza que el usuario reciba un feedback inmediato y preciso sobre sus conocimientos en Java. Esto hace que el aprendizaje sea interactivo e eficaz, ya que el usuario puede ver un progreso a medida que avanza en el juego de preguntas. En resumen, la función pregunta Java no solo presenta preguntas y válidas respuestas, sino que también mantiene un seguimiento del rendimiento del usuario, actualizando los contadores y la puntuación de manera dinámica. Esto asegura una experiencia educativa, interactiva e eficaz en el aprendizaje en Java. Buenas noches a todos. Les voy a explicar detalladamente la función de pregunta en JavaScript en nuestro sistema de juego de preguntas sobre Java, así como funciona y cómo se manejan las respuestas de los usuarios, incluyendo la actualización de los contadores de respuesta correcta, incorrecta y de puntuación. ¿Sí? Comencemos. La función pregunta en JavaScript recibe 4 parámetros de referencias: i, core, in y puntuación. ¿Sí? Estos parámetros son utilizados para gestionar una serie de preguntas en un cuestionario de JavaScript y actualizar los contadores de respuesta correcta, puntuación e incorrecta. ¿Sí? Lo cual, en el caso de esto, nos daría la puntuación total. Y en este caso es el índice de preguntas actual. Core, que está aquí, core es el contador de respuestas correctas, ing es el contador de respuestas incorrectas y puntuación, la puntuación total del usuario. ¿Sí? Bien, en este caso tenemos una estructura de código según y hacer. Esta estructura según es similar a switch en otros lenguajes para elegir una pregunta basada en el valor i. ¿Sí? Tenemos caso 1, caso 2 y caso 3. En el caso 1 hace una pregunta sobre declaración de variables, presenta una pregunta y opciones al usuario. ¿Sí? Lee la respuesta acá en res. Luego, en esta estructura de pseudocódigo, lee cuál es la respuesta correcta. Si la respuesta es correcta, va a incrementar en 1 en este caso el parámetro core, si es y va a leer tu respuesta es incorrecta. Caso contrario, sumaría 1 a incorrecto. Y en ese caso mostraría tu respuesta es incorrecta. Bien. Vamos a seleccionar, en este caso 3.
JavaScript. Nos va a estar dando 4 opciones. Lo que vamos a hacer es seleccionar la 1. Luego nos da una siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente estructura de control? Es de JavaScript. En este caso la 2. Bien, una tercera pregunta. ¿Qué método se utiliza para agregar un elemento al final de un array? El 1. En este caso tuvimos un total de 3 respuestas correctas y ninguna correcta, y tenemos un puntaje total de 30 puntos. En este caso lo que vamos a hacer es ingresar un nombre. Nos pide que ingresemos un nombre. Vamos a poner Juan. Bien, ahora lo que hace es ir al siguiente función y guardar el nombre del jugador, ¿sí? Bien, pregunta si quiere jugar nuevamente. Le damos que sí. Bien, vamos a elegir JavaScript. ¿Qué pasaría si contestamos de manera incorrecta? Vamos a chequear. Pasamos a la segunda pregunta. En este caso tenemos incorrecta. Bien, en este caso, como tuve una respuesta incorrecta, se incrementó en 1 y lo que es incorrecta 2, dándome un puntaje total de 10 puntos. Vamos a ingresar el nombre. Voy a poner Pedro. Vamos OK. Y luego me dice que Pedro se registró como uno de los mejores jugadores, ¿sí? Pregunta si quiere jugar de nuevo. Decimos que no. Bien, el siguiente menú nos muestra, nos da la opción de jugar, ver mejores jugadores o salir del juego. En este caso vamos a presionar 2. En este caso me dice que Juan tuvo mejor puntuación. Pedro está en segundo lugar. Buenas noches, mi nombre es Darío Benítez, soy integrante del grupo 14 UFO Development. Voy a explicar la función ver mejores jugadores de nuestro juego de preguntas y respuestas. Cuando inicia el juego, nos da un menú de bienvenida con 3 opciones, donde la primera es jugar, la segunda es ver los mejores jugadores y la tercera es salir. En caso de que el usuario decida ingresar la segunda opción, este valor entero se va a cargar en la variable men, el cual nos va a llevar al segundo caso de esta estructura de control, la cual directamente llama a la función mostrar mejores jugadores escrita al final del código. Esta función, mostrar mejores jugadores, se encarga de mostrar los mejores jugadores que han registrado una puntuación en el juego. Utiliza un bucle para recorrer el arreglo J que almacena los nombres de los jugadores. Esta función recibe, como decíamos, 2 parámetros. Por referencia del arreglo J, que como decíamos contiene los nombres de los jugadores, y B, que es el número total de jugadores registrados. Se va a definir entonces una variable i de tipo entera que se va a utilizar como índice en un bucle para
que va a ir desde 1 hasta B. Este bucle va a permitir recorrer todas las posiciones del arreglo J que contienen los nombres de los jugadores. Y dentro de este bucle se va a imprimir el nombre de cada jugador almacenado en la posición correspondiente del arreglo J. Una vez que se han recorrido todos los jugadores registrados, el bucle termina. Y después de mostrar todos los nombres de los jugadores, se va a imprimir un mensaje indicando al usuario que presione una tecla para continuar. Entonces, se va a definir una variable de tipo entero para leer la entrada del usuario. Esto de alguna manera sirve para pausar la ejecución del programa hasta que el usuario decida continuar. La función finaliza regresando el control al proceso principal del juego. Esta función, como lo indicábamos en primera instancia, se invoca cuando el usuario selecciona la opción correspondiente en el menú para ver los mejores jugadores y al ejecutarse muestra en pantalla los nombres de todos los jugadores que han registrado alguna puntuación, proporcionando un resumen de los mejores jugadores hasta el momento. Durante la presentación hemos recorrido de manera detallada los componentes y la lógica del juego de preguntas y respuestas. A través de diferentes segmentos hemos explorado la estructura del algoritmo, analizamos cómo está organizado el programa, desde la función principal hasta las funciones auxiliares que manejan las tareas específicas. Por otra parte vimos el flujo del programa, examinamos cómo fluye la ejecución del programa desde el inicio hasta la salida. Vimos la implementación de funciones, describimos detalladamente cómo se implementan estas funciones, las diferentes secciones del código, como por ejemplo mostrar el menú principal, iniciar juego, pregunta Java, pregunta JavaScript, mostrar mejores jugadores. Luego tenemos los ejemplos, vimos los ejemplos de ejecución, vimos estos ejemplos prácticos de cómo se desarrollan las preguntas y respuestas durante el juego, proporcionando una comprensión clara de la experiencia del usuario. Las diferentes estructuras modulares de algoritmos son fundamentales por varias razones. Una de ellas es la claridad del mantenimiento. Al dividir el código en módulos independientes, cada uno con una responsabilidad específica, se facilita la comprensión y el mantenimiento del programa. Esto significa que cualquier miembro del equipo puede entender y modificar parte del código sin necesidad de revisar todo el programa. Luego, por otra parte, tenemos la reutilización del código. Las funciones modulares pueden ser reutilizadas en diferentes partes del programa o incluso en otros proyectos. También tenemos la detección y corrección de errores, donde aquí los errores son más fáciles de identificar y corregir cuando el código está dividido en módulos. Si una función específica no funciona como se espera, se puede aislar y solucionar sin afectar el resto del programa. También podemos darle una mejora y expandir el juego de preguntas y respuestas. Podemos considerar las siguientes mejoras: diversificación del contenido, es decir, incorporar preguntas a una amplia variedad de temas, como por ejemplo matemática, historia, ciencia, entre otros. Haría el juego más educativo y atractivo para una audiencia más amplia. Las funciones temáticas, crear nuevas funciones específicas para cada tema, por ejemplo preguntas, matemáticas, manteniendo siempre la modularidad del algoritmo. Por otra parte tenemos la selección de temas por el usuario, permitiendo que el usuario elija el tema de las preguntas al inicio del juego y personalizando su experiencia y mantenimiento y manteniendo su interés. También podemos aumentar o disminuir los niveles de dificultad, implementar múltiples niveles de dificultad, fácil, medio, difícil, para que los jugadores puedan elegir según su conocimiento y habilidad. Esto también puede incluir preguntas con diferentes valores de puntuación según la dificultad. También podemos retroalimentación y estadística, proporcionar retroalimentación detallada al final del juego, mostrando estadísticas como el número de preguntas correctas, incorrectas, el tiempo total jugados y áreas de mejora.
Bueno, como conclusión podemos decir que este algoritmo ofrece una base sólida para un proyecto educativo interactivo. Sin embargo, mediante las implementaciones de las mejores mencionadas, podemos hacer que el juego no solo sea más completo y educativo, sino también más entretenido y atractivo para una amplia gama de usuarios. Estas mejoras potenciarán la experiencia del usuario y fomentarán el aprendizaje y mantendrán el interés y la participación activa de los jugadores. Desde ya, muchas gracias.